Hola, mis queridos amigos y amigas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Pulso Ciudadano que como ya se ha hecho costumbre, lo venimos transmitiendo todos los sábados a las 17:30. Estamos revisando también para ver si cambiamos el horario porque con estas restricciones que se han dado a conocer en estos últimos días, pues entendemos y conocemos pues que limita la movilidad y también limita la movilidad de nuestro equipo. Entonces, tampoco queremos transgredir las normas ni las leyes. El día de hoy vamos a hablar sobre la verdad de la deuda pública en el Ecuador y también, como ya también es costumbre, vamos a tener dos invitados desde la ciudadanía. Queremos seguir escuchando a los ciudadanos y ciudadanas, tanto desde los territorios como desde los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, quienes activan y son importantes actores en la democracia del país. Vamos a tener como invitados el día de hoy a Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, casualmente para tratar cuál es la situación de los maestros y cuál ha sido la afectación a la educación pública en medio de la pandemia y también de cómo ha sido la afectación a lo largo de estos 3 años de este gobierno neoliberal del presidente Lenín Moreno. Y vamos a continuación, luego de la entrevista con nuestro buen amigo Wilmer Santa Cruz, a hablar con Luis Agualzaca, dirigente de la FEI, de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, para continuar con este diálogo y con esta conversación que estamos teniendo con los distintos pueblos y nacionalidades del Ecuador. Recordemos que el Ecuador tiene diversas identidades y tenemos que tratar y conversar con ellos para ver cuál es la verdadera situación, cuáles son sus aspiraciones en términos de política de Estado, en términos de política pública y cómo mejorar incluso esta incorporación, no solo económica, social, cultural, a la vida de la República del Ecuador. Así que comenzamos entonces el día de hoy por efectos de tiempo y porque el toque de queda el día de hoy inicia a las 7 de la noche, vamos a entrar directo al tema en relación a la verdad de la deuda pública. Ustedes, amigos, escucharon, a partir del año 2017, a partir de la posesión del presidente Moreno, que la mesa no estaba servida. Y se comenzó a manejar esto en un imaginario para construir una percepción de parte de la ciudadanía de que el Ecuador estaba tremendamente sobreendeudado y que esta mesa que no estaba servida había sido una estrategia para engañar. Hoy vamos a demostrar que el presidente Moreno, cómo este gobierno ha incrementado la deuda de forma irresponsable, no incorporando esa nueva deuda a la economía real, es decir, a esa economía de producción, a esa economía de servicio, a la economía territorial, altas generadoras de trabajo. Y a cambio de ello, de forma irresponsable, de forma insolidaria, el gobierno de Moreno, el gobierno de Otto Sonnenholter, el gobierno de Richard Martínez, el gobierno de María Paula Romo, el gobierno de Juan Sebastián Roldán, aplicaron a partir del 2018, aplicaron una política neoliberal de austeridad, retirando los recursos de la economía e induciendo a una economía en términos de recesión. Y esa economía en términos de recesión, mis queridos amigos y amigas, lo que significó fue que las personas, ustedes, sus familias, nosotros en su conjunto como sociedad ecuatoriana, no estábamos entonces teniendo las posibilidades de consumir en la economía. Y ustedes me habrán escuchado: a menor consumo, menor producción, mayor desempleo, menor inversión. Y eso comenzó a pasar entonces en el Ecuador. Y cuando las empresas y el sector productivo comenzó a ver que la
producción comenzaba a disminuir por falta de personas, por falta de ciudadanos y ciudadanos que adquieran productos y servicios, es decir, que compren productos y servicios en la economía ecuatoriana para satisfacer sus necesidades, entonces el sector productivo comenzó a ajustar sus estructuras de costo para proteger sus márgenes de rentabilidad. ¿Y esto qué provocó? Provocó que para proteger ese margen de utilidad, ese margen de rentabilidad de las empresas, bajó la estructura de costo y esa disminución de las estructuras de costo significó un crecimiento del desempleo, porque comenzaron a despedir a las personas. A partir del 2018, es decir, mucho antes de la presencia del COVID-19. Y vamos a demostrar cómo entonces esta política gubernamental de este gobierno neoliberal, insolidario con la gente, con nuestras familias, comenzó a crecer la deuda de forma impresionante y lo vamos a demostrar con indicadores y con cifras provenientes de las fuentes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Banco Central del Ecuador. Y así, entonces, dentro de esta política neoliberal, comenzaron a debilitar la estructura del Estado, comenzaron a debilitar la calidad del Estado, el tamaño del Estado, a pretexto de que había que disminuir el gasto permanente, el gasto corriente. Y vamos a ver todo eso el día de hoy. Pero quiero dejar en claro algo para que siempre lo tengamos presente. En estos 3 años, este gobierno insolidario disminuyó el 36% del presupuesto de inversión en la salud pública y disminuyó casi 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en la educación pública, afectando no solo la calidad de estos 2 derechos que establece la Constitución y la esencia misma de la humanidad, sino también disminuyendo la capacidad de cobertura tanto de la educación y de la salud pública. ¿Y qué significa disminuir la capacidad de cobertura tanto de la educación como de la salud pública? Significa crear espacios para privatizar la educación y la salud pública. Y les explico por qué. Si yo reduzco la capacidad de cobertura, ¿qué significa? Significa que voy a atender a menos personas de lo que antes ya atendía. Entonces estoy precarizando la salud y la educación. ¿Y a dónde estoy enviando como Estado entonces a aquellas personas que necesitan acceder a la salud y a la educación? A lo privado. Y le están dando espacios al sector privado para mercantilizar estos derechos. Ante eso no lo podemos aceptar. Ante eso tenemos que indignarnos y ponernos de pie. Recordemos que la economía que pretendemos en un gobierno progresista, en un gobierno ciudadano, tiene que ser una economía con rostro y no una economía de balance, de aritmética, de suma y resta. No tiene sentido una economía que no tenga el rostro de los ciudadanos y ciudadanas. No tiene sentido una economía que no permita a la sociedad a acceder a oportunidades de desarrollo. Porque en la medida que ustedes accedan a esas oportunidades de desarrollo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ustedes van a ser actores importantes de esa economía y a partir de una preparación de vida, salud, producción y empleo, el volumen de la economía va creciendo. Y en la medida que el volumen de la economía va creciendo, se va a poder distribuir los recursos a nivel nacional desde los territorios. Y eso va a permitir entonces disminución de inequidad, disminución de pobreza, incremento de la producción, incremento del consumo, vida, salud y empleo. Pero, ¿cómo lo podemos demostrar? Lo podemos demostrar haciéndonos las preguntas. ¿En qué época vivíamos mejor? ¿En aquellos 10 años del gobierno progresista de Rafael Correa, donde la economía creció de 47.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares y donde sistemáticamente disminuyó la inequidad y la pobreza y se incrementó el empleo? ¿O en estos 3 años, donde estamos viendo
que la inequidad creció el 4%, la pobreza el 8% y el desempleo ha crecido. Tenemos entonces que cambiar esa realidad, recuperar el país para volver a esas políticas y a esas medidas que tienen entonces y guardan relación con esa economía de rostro, esa economía que le permite a las familias ecuatorianas a tener estabilidad en sus vidas, esa economía con rostro que le permite a las familias ecuatorianas acceder a oportunidades de desarrollo para poderse incorporar e incluir económica, laboral, social y cultural. Allá tenemos que ir, porque es la manera entonces de cumplir con aquel objetivo fundamental de la Constitución de la República del Ecuador, aquel objetivo que dice construir una sociedad de bienestar, construir un buen vivir. Pero no lo vamos a poder hacer si no respetamos el proceso, de ese proceso de los 10 años del gobierno de Rafael. Y por eso nosotros estamos proponiendo construir sobre lo construido de aquello que se hizo bien, corregir aquello que estuvo débil para fortalecerlo y hacer aquello que no se pudo hacer. Pero veamos entonces la realidad de la deuda pública en el Ecuador. Y voy a compartir con ustedes básica y fundamentalmente unas presentaciones donde vamos a ver cuál es la realidad entonces de la deuda pública en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín Moreno, y van a sorprenderse. Debemos entonces abandonar ese estado de mentira, ese estado mediático que nos han querido imponer durante estos 3 años para desenmascarar a todos aquellos que quieren irrespetar no solo la soberanía del Ecuador, no solo la dignidad del Ecuador, sino también la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Y comencemos entonces a ver comencemos a ver entonces la deuda pública del Ecuador. Si me permiten un momento. Aquí estamos, ya estamos cuadrando los cuadros. A ver. Vamos a hacer otra cosa. A ver, un momentito, por favor. Mientras tanto, cuadramos el cuadro y vamos a... Aquí vamos a tener, aquí está. Ya, listo, lo vamos a mostrar de esta manera porque de la otra manera no nos permitía, ahora sí, compartir. Disculpen, esto pasa hasta en las mejores familias, pero tecnología con producción es complicado. Ahí ya lo están viendo. ¿Qué es la deuda pública? Recuerden que cuando se decía que no se había dejado la mesa servida, se hablaba de que la contabilidad de la deuda pública estaba excluyendo unos buenos tramos de la deuda. Y de acuerdo a lo que se tenía que contabilizar, entonces tenemos aquí la deuda consolidada. Y esa era la deuda que, de acuerdo, y vamos a verlo más adelante, al manual del Fondo Monetario Internacional del año 2001, antes incluso que exista políticamente el expresidente Correa, ya se establecía cómo contabilizar esa deuda. Y esa deuda básicamente era la deuda consolidada en función del Producto Interno Bruto, es decir, de todo el tamaño de la economía. ¿Y qué es la deuda consolidada? No es otra cosa que la suma de la deuda externa más la deuda interna con sectores privados. Y esa es la deuda consolidada.
Y la deuda agregada que decía el gobierno de Moreno que no se estaba contabilizando y que por eso no estaba la mesa servida, es fundamentalmente la deuda externa y la deuda interna del sector privado más la del sector público. Pero veamos por qué el Fondo Monetario Internacional en el año 2001 entonces establecía el por qué tenía que contabilizarse tan solo la deuda consolidada. Y para que entendamos algo, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que hay una empresa o un grupo económico que tiene varias líneas de negocios con empresas distintas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Corporación de Empresas Alfa, que tiene dos negocios, un supermercado llamado El Progreso y Ferreterías El Éxito. Y resulta que entre ellas se prestan dinero, se prestan capital. Supermercados El Progreso le da y le inyecta dinero a Ferreterías El Éxito para financiar algún tipo de actividad o compra de cartera, y a su vez Ferretería El Éxito le presta al supermercado El Progreso por las mismas características para inyectar capital de trabajo, etcétera, etcétera. La pregunta es, si la empresa que forma parte de Corporación Alfa le presta a la Ferretería El Éxito o Ferretería El Éxito le presta a Supermercados El Progreso, ¿se está incrementando la deuda para la Corporación de Empresas Alfa? No. Si Supermercado El Progreso le presta 100 a la ferretería, ¿se incrementa el valor de la deuda para Corporación de Empresas? No, porque prácticamente es pasar del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Y eso es la consolidación de la deuda. La misma Corporación Alfa en este momento, por tanto, tiene el mismo monto de la deuda y no está duplicando el valor de la deuda. Entonces, ahora vamos a ver el marco jurídico y lo que decía el manual del Fondo Monetario Internacional, como ustedes pueden ver, al año 2001. La consolidación implica la eliminación de todas las transacciones y relaciones deudor-acreedor que tienen lugar entre las unidades objetos de la consolidación. Si una unidad del gobierno general es propietaria de un bono emitido por una segunda unidad del gobierno general y se consolidan los datos de las dos unidades, entonces los saldos de los bonos que se mantienen como activos y pasivos se declaran como si el bono no existiera. Esto dice el manual de Finanzas Públicas del año 2001 del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué hace el gobierno de Moreno? El gobierno Moreno, en el año 2018, establece en la Ley de Fomento Productivo una nueva contabilización, una nueva ley. En esa ley establece una nueva contabilización y cambia la manera de contabilizar la deuda. Y dice que tendrá que contabilizarse en relación al Producto Interno Bruto, al tamaño de la economía. Entonces, la deuda externa, la deuda interna con el sector privado, más la deuda interna con el sector público. Pero cuando llega al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este gobierno, ¿qué hace? El Fondo Monetario Internacional le dice, un momentito, Zambito, tú tienes que corregir aquel error que incurriste en la ley de fomento productivo y tienes que volver a cambiar el sistema y el modelo de contabilización y tienes que volver a contabilizar la deuda consolidada y no la deuda agregada, porque si no estarías duplicando valores que no tienen razón de ser. Y es así que corrige este error el gobierno nacional de Moreno a través de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas aprobada en el año 2020 por el Ministerio de la Ley. Y miren lo que dice aquí. El indicador del saldo se calculará en términos consolidados y aquí viene la palabra clave, deduciendo la deuda y otras obligaciones entre entidades del sector público no financiero y seguridad social, y su forma de cálculo será establecida en el reglamento de este código. Entonces, aquí queda claramente demostrado
que el gobierno de Moreno mintió al país, que el gobierno de Moreno lo único que quiso hacer es instrumentar una agenda política para desprestigiar al gobierno de Rafael Correa, mintiéndole al país. Y ahí, entonces, vamos a comenzar a ver el inicio de la mentira de Moreno. Y vamos a ver la historia de la deuda del Ecuador. Y se habla entonces que Rafael Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno progresista de Correa, dejó sobreendeudado al Ecuador. Como que si Rafael Correa, cuando hubiera asumido el poder en el año 2017, no hubiera heredado una deuda pública, como que si no hubiera heredado toda la historia del pasado a ese gobierno. Y ahí comienza a tejerse una serie de mentiras entonces. Y veamos entonces, en el año de 1990, dentro de todos estos gobiernos de la derecha, y pudiésemos irnos más atrás, pero partamos del año de 1990, miren, lo azul es la deuda externa, el rojo es la deuda interna y lo verde es la deuda total, sumada interna y externa en relación al Producto Interno Bruto, que es todo el tamaño de la economía. Pero miremos en el año 1990, el porcentaje de la deuda en relación al tamaño de la economía es de 79.1, es decir, prácticamente 80. Es decir, que por cada $100 de deuda externa, el Ecuador debía prácticamente $80. Ese era el nivel de endeudamiento, ese era el país, esa era la República del Ecuador, porque no entendía que tenía que establecer una visión de Estado, donde tenía que entrar en un proceso para poder ser un país factible, viable, sostenible desde la economía en términos de crecimiento, desde lo social en términos de generación de trabajo y en términos de equidad, inclusión social, inclusión laboral. Pero veamos ahora en el año 2006. Miren el año 2006. En el año 2006, a diciembre del año 2006, y aquí tenemos, pido que no se desconcentren, miren el tamaño de la deuda externa en relación a toda la economía, 21.8%, prácticamente 22%. ¿Qué significaba eso? Que por cada $100 que el Ecuador debía al exterior, llámese por bonos soberanos o llámese a países acreedores, por cada $100 el Ecuador debía $22. Así recibe, y con ese nivel de deuda, recibe Rafael Correa, entonces, en términos de deuda externa, recibe el país. Y ustedes van a ver, entonces, cómo sistemáticamente la deuda va comenzando a disminuir entre el 26% al 2009, 11,8%. 11,8%. Es decir, la relación de la deuda externa versus el tamaño de la economía, desde el 2006 al 2009, Rafael Correa comienza a disminuir la deuda. Y así comenzamos a ver que el gobierno de Rafael Correa entra entonces en un proceso de reestructuración de la deuda. Y ese proceso de la reestructuración de la deuda lo hace a partir de una decisión política, porque se consideraba que la deuda hasta esos momentos era una deuda ilegítima. Y comienza entonces el default, la caída de la deuda porque no se podía pagar, y el precio de la deuda comienza a disminuir en el mercado. Por tanto, una deuda que podía significar a valor nominal de 100, cayó en un 60%. Y vamos a ver después cuál fue la estrategia para recomprar la deuda y ahorrarle al Ecuador fundamentalmente mucho dinero, y por lo cual entonces se pudo utilizar recursos, al liberar esos recursos monetarios para invertirlo en la gente, en la economía de la gente, en la economía con rostro. Y comenzamos a ver entonces, y vamos a llegar al año 2015,
donde ya el tamaño de la deuda era 20,4, pero recordemos que en el año 2015 tuvo una crisis el Ecuador, una disminución del precio del petróleo que afectó la economía, la estructura económica del Ecuador. Entonces, para poder hacer frente a esa crisis de la disminución del precio del petróleo, el Ecuador tuvo que endeudarse, pero se endeudó y fíjense, y la deuda representó en 20.4% en relación al tamaño de la economía, que prácticamente era inferior a la deuda o a la relación de la deuda del año 2006 a diciembre del 2006, con que Rafael Correa asume el poder en la República del Ecuador. Pero lamentablemente al año siguiente, al año 2016, ¿qué pasó? El terremoto de Esmeraldas, el terremoto de Manabí, con lo cual se complicó aún más la economía del Ecuador. Pero a pesar de eso, a pesar de aquella tormenta perfecta que se dice en economía, disminución del precio del petróleo y terremotos que afectaron la economía ecuatoriana, la deuda apenas en el 2016 representó 25.7%, que si lo comparamos con la herencia, con lo que heredó Rafael Correa a diciembre del año 2006, vemos que apenas la deuda creció en muy poco, de 21% a un 25.7%. Pero miremos entonces cómo crece la deuda externa, solo la deuda externa, cómo crece la deuda externa en relación a los años siguientes. Y miremos entonces que en el año 2017 ya la deuda crece a 30.4, luego a 32.6 y termina la deuda externa en 32.8 a diciembre del 2019. Dato que no vamos al 2020 porque en el gráfico de las fuentes oficiales que hemos querido compartir con ustedes no va y no lleva estos indicadores a junio del 2020. Pero miren también la línea verde que es el total de la deuda. Al año 2006 la deuda total era del 28% y mire en cuánto fue al 2016. La deuda era 33%, al año 2017 38%, y recordemos que Correa entrega el poder en mayo del 2017, 24 de mayo del 2017. Les recuerdo a los ecuatorianos que para aquel entonces había la disposición de que la deuda consolidada tenga o pueda ser o tenga un techo del 40% en relación al tamaño de la economía. Y aquí vemos que estaba por debajo de ese 40%. Y Moreno la sube al 44%. Luego la sube al 45.2% y la termina a diciembre del 2019 45.3%. Les pregunto, ecuatorianos, ¿quién mintió? Le pregunto, ecuatorianos, ¿por qué la prensa se cayó? Le pregunto, ecuatorianos, ¿por qué sectores de la academia se callaron? Les pregunto, ecuatorianos, ¿por qué entonces el gobierno de Moreno mintió? Y vamos a ver el por qué entonces comienza a mentir el gobierno de Moreno en relación a que la mesa no estuvo servida y que existía un sobreendeudamiento en el país. Y veamos entonces el valor nominal de la deuda en términos de millones de dólares. Miren ustedes, el total de la deuda entre externa, interna, sector privado e interna, sector público al año 2006. 13.493 millones de dólares. Al año 2016, 38.137. Y aquí sí tenemos el dato a junio del 2020. Fuente, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador. 58.769 dólares. Les pregunto, ¿dónde se originó el sobreendeudamiento en la República del Ecuador? ¿Con el gobierno de Rafael Correa o con el gobierno de Lenín Moreno? El gobierno de la mentira, el gobierno de los imaginarios. Parecería más
que fueran accionistas de Walt Disney Production por la cantidad de imaginarios que van construyendo a lo largo de estos 3 años. Pero veamos entonces la deuda consolidada, que es la externa y la interna del sector privado, que es lo que exigía el Fondo Monetario Internacional dentro de este manual del año 2001 en términos de contabilización de la deuda. Y aquí tenemos entonces la deuda externa y la interna del sector privado. Recuerden que ese manual excluye la deuda interna del sector público. Y así tenemos entonces que en el año 2006 la deuda consolidada representaba 10.749 millones. En el diciembre del 2016 representaba 26.810 millones. Y miren esa deuda consolidada, representaba 42.677 millones. ¿En qué año? Año 2020. Podemos comparar 2016, diciembre del 2016, 26.000, junio del 2020, 42.000. Vuelvo a preguntar, ¿en qué gobierno se incrementa la deuda? ¿En qué gobierno se incrementa la deuda? ¿En qué gobierno se incrementa de forma irresponsable la deuda del Ecuador, la deuda interna con el sector privado y la deuda externa de la República del Ecuador? Las cifras no mienten. Las cifras dicen que en el gobierno de Moreno. Pero vamos viendo el por qué entonces comienza a crecer esta deuda externa y vamos a ver, y aquí comienza la preocupación del Ecuador. Esto es lo que tenemos que conocer, esto es lo que tenemos que saber los ecuatorianos. Miren del año 2006, diciembre del 2006, recuerden que Correa asume el poder, la presidencia de la República en el 2007. A diciembre del 2006, miren, la deuda externa representaba 10.215 millones. La deuda del sector privado, 534, la deuda interna del sector público, 2.744. Pero centrémonos en la deuda externa, en esta franjita azul de la deuda externa. Miren en los 10 años de Correa, la deuda externa crece 15.464 millones de dólares. Es decir, más o menos promedio a razón de 1.500 millones por año. Y esto es importante que ustedes tengan presente. A razón de 1.500 millones por año, en 10 años, 15.464. En 10 años. Pero miren cómo crece esta deuda externa que está aquí, en los 3 años de Moreno. En los 3 años de Moreno. Crece en 15.758, pero en 3 años. Si ustedes dividen 15.758 millones de dólares, 15.758 millones de dólares para los 3 años, el gobierno de Moreno se endeuda, es decir, deuda nueva, se endeuda en 5.252 millones de dólares por año, que multiplicado por los 3 años de este fatídico gobierno, el peor gobierno de la historia, se incrementa la deuda en 15.758 millones. Y solo estoy hablando de la deuda externa. Si a eso se suma la deuda interna con el sector privado, esta crece también, y la deuda con el sector público también crece. Entonces, tenemos que tener presente quién miente. ¿Qué modelo ideológico está mintiendo? Está mintiendo el gobierno neoliberal de Moreno y de la derecha. Ese gobierno que gobernó con el Partido Social Cristiano, ese gobierno que gobernó con el movimiento Creo y con otros aliados adicionales que hoy entendemos y comprendemos por qué votaban en favor de las leyes insolidarias y catastróficas de este gobierno neoliberal, por el reparto de los hospitales, por entregar como mermelada los hospitales para jugar con la vida, con la salud de nuestra gente.
pero también vamos a comenzar a ver el por qué Moreno atentó contra la vida, la salud, la producción y el empleo de las mujeres y hombres del Ecuador. Y vamos a ver entonces la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Y veamos aquí la deuda, el total de la deuda al 2006, ya esto en términos de porcentaje, para que veamos y tomemos referencia quién endeudó de forma irresponsable al país. Lo verde son la deuda interna con el sector público. Aquí hay una pequeña franja celeste que es la deuda con el sector privado, y esta en su gran mayoría es la deuda externa. Lo que debemos por conceptos de bonos, lo que debemos por concepto por endeudamiento con los países y también con los organismos multilaterales. Y entonces al año 2006 tenemos que la deuda agregada representaba el 26,5%. Miren cuánto representaba el 2016, 36,6%. Es decir, por debajo del 40%, que en aquel entonces era el techo que se establecía en relación al tamaño de la economía. Y miren en cuánto salta, al 60,9% toda la deuda agregada del país, al 60,9%. Vuelvo a preguntar, y discúlpenme, hermanos y hermanas y compatriotas, por ser repetitivo en este tema. Es que necesito y anhelo que ustedes tengan claro esto, porque los argumentos que se tienen que presentar en la campaña electoral a partir del proceso electoral es desmentir y desenmascarar a este gobierno neoliberal, a este gobierno de la derecha que construye a través de esas alianzas mediáticas la mentira para irrespetar la soberanía, la dignidad y la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Y si vemos entonces la deuda interna con el sector privado, la deuda externa, perdón, al año 2006, 20%, al año 2016, diciembre, 24,6%, y miremos entonces cuánto representa la deuda externa a junio del 2020, 42,9%. Queda entonces claro y entendido el por qué miente este gobierno insolidario, este gobierno que no establece como prioridad la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ahora veamos la deuda. Pasemos a otro cuadro. Veamos el uso de la deuda pública. El uso de la deuda pública. Porque ustedes recuerden, es que les pido que recuerden, dijeron que se había despilfarrado los recursos del petróleo, que se había despilfarrado el ahorro del Ecuador, que se había despilfarrado de forma irresponsable la inversión en el país. Y veamos entonces cómo se gastó, cómo se utilizaron los dineros del Ecuador. Recordemos que el uso de esos recursos monetarios, de esos recursos económicos, tienen los gastos permanentes, lo que se llama los gastos corrientes, que ustedes los conocen, y también la inversión pública del país a través del Estado ecuatoriano. Para los gobiernos neoliberales, para los gobiernos de la derecha, es que la inversión pública no debe existir, porque a ellos no les interesa cerrar la brecha social, cultural, económica, laboral. A ellos les interesa simplemente la concentración de recursos en pocas manos, muy pocos que tienen mucho en desmedro de muchos que tienen poco. Y vamos y revisemos entonces a los años, el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Y miremos entonces el gasto corriente, el gasto permanente, gasto público permanente e inversión pública en términos de porcentaje en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Y miren, y esto de aquí, de los años que les estoy mencionando,
representa entonces las prioridades de los gobiernos de la derecha, las prioridades de los gobiernos neoliberales. Poca inversión pública. 4.34, 5, 5.54, 4.50, 4, 4.41, 4.15. Es decir, a ellos no les interesa la inversión pública, porque para ellos el Estado no es importante, porque para ellos el Estado no es necesario, porque para ellos no es importante la inversión pública, porque todo lo debe hacer el sector privado, la mercantilización de los derechos. Y yo pregunto, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la competencia de la política pública? ¿Quién tiene la responsabilidad de disminuir la inequidad, de disminuir la pobreza, de brindar los derechos de salud y de educación pública, de construir equidad territorial para fomentar la economía territorial? ¿Quién tiene la responsabilidad de asegurar eso? ¿El sector privado o el sector público? Esta pandemia, esta crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos ha reflejado en el mundo entero que los estados tienen que ser fuertes, presentes y eficientes. Pero miremos entonces cuando Correa asume el poder. En el año 2007 el gasto corriente estaba en 17,57% y el gasto de inversión o la inversión pública estaba en 6,56%. Ya al año siguiente comienza a crecer la inversión pública al 11,33%. Al año 2009, recuerden que tuvimos el problema del financiamiento a partir del default y la reestructuración. Sin embargo, se pudo mantener una inversión de casi 11%, 10,68%. Al año 2010 se mantuvo en 10,38, volvimos a subir en el 2011 a 11,79, a 12,47, a 15,38. Bajamos algo en el 2015, donde disminuyeron los precios del petróleo a 11,8 y durante el terremoto se mantuvo una inversión de 11,03%. Y al año 2017 bajó. Pero recuerden que aquí el gobierno de Correa entregó el poder en mayo 24 del 2017. Y así comienza a bajar. Y ya vamos a ver más adelante cómo disminuye dramáticamente la inversión pública en relación gasto de inversión versus crecimiento de la deuda. Vamos a ver. Pero ¿por qué es importante la inversión pública? Es importante la inversión pública porque el sector empresarial, el sector productivo privado, no entiende la dinámica del crecimiento, no entiende que el país debe alcanzar desarrollo con crecimiento económico, y esta inversión pública que ustedes ven en esos años activó, dinamizó la economía con cargo a flujos de los recursos petroleros. Sí, es verdad. Pero la diferencia, como ustedes están viendo aquí, es que esos recursos se incorporaron en la economía real, en la economía de la producción, en la economía de los servicios, altos generadores de trabajo, en la economía territorial. Se construyeron vías, se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron puertos y aeropuertos, se construyeron represas para control de inundación y riego y se construyeron otras obras de infraestructura, lo que en economía se llama competitividad sistémica, es decir, infraestructura que facilita el desarrollo, infraestructura que facilita el crecimiento de la economía, infraestructura en definitiva que facilita la producción. ¿Y la producción de quién? La producción del sector privado. Claro, por eso hoy este gobierno neoliberal y de la derecha pretende privatizar todo aquello que se construyó para facilitar la producción, activar, dinamizar y hacer crecer la economía en función de un objetivo que se llama el desarrollo de los ecuatorianos. Hoy se quieren aprovechar de esta inversión, hoy se quieren aprovechar de estas obras de infraestructura, pero ahí está la realidad, ahí está la realidad. Y claro, lo que ellos no comprenderán nunca, ¿cuál es la responsabilidad de una república? ¿Cuál es la responsabilidad de un Estado? Y ahora miremos,
lo que representaban los gastos de intereses del pago de la deuda, los intereses de la deuda en relación al Producto Interno Bruto. Y entonces, a partir de esta estadística, a partir de estos reportes, a partir de estas cifras que son oficiales, no del gobierno anterior, de este gobierno neoliberal, vamos a ver entonces quién ha pagado más intereses, quién ha pagado y ha desembolsado intereses hacia el exterior. Y veamos entonces, lo azul son los intereses que hemos pagado hacia el exterior y lo anaranjado son los intereses que se han pagado por deuda interna, llámese privada o llámese pública. Y veamos entonces, en el año 2007 representaba el pago de la deuda externa, esto está en porcentajes, en 1,50%. Yo les recuerdo que en el año 2007 el tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto era de 47.000 millones. Al año 2008, 1,07. Es decir, estos gastos por conceptos de intereses de la deuda externa representaban esto en relación a todo el tamaño de la economía. Al año 2009 representó el 0,52, al 2010 0,54, al 2011 0,57, al 2012 0,61, al 2013 0,75, al 2014 0,81, al 2015, donde hubo la disminución del precio del petróleo, 1,15, porque hubo una disminución evidentemente de la economía, al 2016 con el terremoto 1,34 y al 2017 representaba 1,74. Ahora miren cuánto paga Moreno en concepto de intereses de la deuda externa en relación al tamaño de la economía, 2,14, 2,40. Pregunto, ¿quién administró mejor la economía y las finanzas del país? ¿Quién pagó menos intereses en relación al tamaño de la economía? ¿El gobierno de Correa o el gobierno de Moreno? Y estos intereses que están aquí los incluye en los gastos corrientes del país. Entonces tenemos que comenzar a desmentir, tenemos que comenzar a desenmascarar a este gobierno neoliberal y de la derecha que no le preocupa a la gente, le preocupan los tenedores de la deuda, de los bonos soberanos. Y ya vamos a decirles por qué les preocupa, por qué los beneficia. Les preocupa básicamente a aquellos que pueden concentrar riqueza para poder dejar a un lado a aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad y que viven en condiciones de inestabilidad. Les recuerdo que 4 millones de ecuatorianos viven bajo el cordón de la pobreza con $2 diarios y 6 de cada 10 ecuatorianos en medio de la inestabilidad sin tener trabajo o ingresos seguros. Es decir, el 59% de la población ecuatoriana. ¿Cómo no vamos a pretender rescatar y recuperar el país para poder sacar a nuestra gente de la pobreza y de la informalidad? Ahí está entonces nuestra responsabilidad como gobierno progresista, como gobierno ciudadano, como gobierno que tiene que recuperar el rumbo para gobernar para la gente, para gobernar para los territorios. Y aquí tenemos otra respuesta para seguir desenmascarando al gobierno de la mentira, al gobierno de los imaginarios, a la prensa que se queda callada, a los académicos que manejan las cifras y a los economistas que se dicen conocedores de la economía, pero no dicen la verdad sobre los registros. No se puede hablar en términos de opinión, en economía, y a partir de las políticas públicas hay que hablar en términos de impacto. Y aquí, para hablar de términos de impacto, hay que hablar entonces en términos de los resultados. Inversión pública versus deuda externa y en relación al Producto Interno Bruto en términos nominales. Miremos aquí. Al año 2007, la inversión pública versus la deuda externa, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Al año 2007, cuando Rafael Correa asume el gobierno, la inversión pública, lo habíamos visto en cuadros anteriores, estaba en 6,56.
Esto está en valor nominal, es decir, 6.560 millones de dólares. Miren cómo va creciendo y miren lo que representaba la deuda pública. Recordemos que Correa recién se posiciona en el año 2007 y la deuda externa representaba 20.790 millones de dólares. Pero miren cómo va corrigiendo esa distorsión del pasado de los gobiernos neoliberales, del pasado de los gobiernos de la derecha. Ya la inversión pública guardaba relación y miren que las brechas se iban acortando en relación a la deuda externa. La inversión pública crecía en relación al tamaño de la deuda externa. No solamente que disminuyó la deuda, sino que la inversión pública comenzó a crecer y estaba prácticamente cuasi a la par. Y miren al 2010, igual. Miren al 2011, la diferencia. Miren al 2012. Hubo incluso hasta más inversión en pequeños porcentajes de inversión pública en relación al tamaño de la deuda. Miren al 2013, miren al 2014, gobierno de Correa, inversión pública frente a deuda externa, había relación. Es decir, los recursos que se adquirían por concepto de deuda, ¿dónde iban a parar? Iban a parar a la economía real, iban a parar a la economía de la producción, iban a parar a la economía de servicios, altas generadoras de trabajo, a través de la inversión del Estado ecuatoriano, a través de ese gobierno central. En el 2015 disminuye el petróleo y es evidente que había que tomar ajustes. Y en el 2016 hubo el terremoto de Esmeraldas y Manabí y es evidente que hubo una afectación. Pero se pudo construir toda esa infraestructura que he mencionado a lo largo de estos años. ¿Qué dice la derecha? No hay ahorro. ¿Qué significa el ahorro? Ahorro significa dinero inmovilizado, teniéndolo claro a ellos en Estados Unidos o afuera, ganando apenas el 2%. Y claro que hubo ahorro. ¿O acaso tener un capital productivo como las vías que facilitan de la producción no es un ahorro que además genera valor económico porque facilita el turismo, facilita el transporte de la gente, facilita el transporte de los productos de la producción ecuatoriana? ¿Acaso no es ahorro los puertos y aeropuertos que facilitan la exportación de nuestros productos y las transacciones de comercio internacional? Eso se llama ahorro. Valores agregados que hacen crecer la economía con efectos multiplicadores y no tener el dinero inmovilizado en los bancos del exterior. A eso se llama ahorro. Construir represas para control de inundaciones y para riego. ¿Acaso no se llama ahorro productivo para llevar agua a nuestras tierras productivas, para controlar las inundaciones y que no se afecten nuestros productos y a nuestros productores? ¿Acaso invertir en las escuelas y en los hospitales no es ahorro productivo, cuidar la vida y la salud de los ecuatorianos? Ante esas mentiras, entonces, nos tenemos que enfrentar para poder desenmascarar a estos modelos neoliberales, a estos modelos de la derecha ecuatoriana. Y miren entonces, a partir del 2017, la inversión pública en el 2018 y en el 2019 frente al tamaño de la deuda externa. Inversión pública inexistente, inversión pública ausente. Pero no es que solo la inversión pública está ausente y no solo que la deuda externa se incrementa. Tenemos que razonar, entender y comprender por qué esa inversión pública es inexistente. Porque no les interesa al Estado, porque a pretexto que hay que reducir el tamaño del Estado, entonces deterioran y perjudican la estabilidad de las familias ecuatorianas. Por eso que se disminuyó en este gobierno de la traición, en este gobierno de la mentira, en 3 años, el 36% de inversión en la salud pública y casi el 2% del tamaño del Producto Interno Bruto en la educación pública. Pero veamos ahora la renegociación de la deuda pública. Ustedes habrán escuchado que hace poquito, el gobierno nacional, el gobierno de los anuncios, el gobierno de los enunciados, pero el gobierno que no tiene resultados indica
que ha tenido una renegociación exitosa de la deuda pública. Y veamos, esto es importante que ustedes entiendan y comprendan, porque lo que estamos dándoles aquí, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, es básica y fundamentalmente los argumentos para enfrentar el proceso electoral. Para renegociar la deuda, el ministro Richard Martínez decidió prepagar la deuda. En 2018 firmó 2 operaciones repo con Goldman Sachs y Credit Suisse por $1.000 millones. Hasta aquí incluso hubiera podido sonar normal. Pero veamos lo siguiente, pero con garantías en bonos de 2.400 millones. Es decir, por un crédito de $1.000 millones, entregó bonos soberanos por 2.400 millones, 240% más. Pero miren la condición, a pagar si el precio de mercado de la deuda ecuatoriana bajaba a menos del 40%. Tamaña irresponsabilidad, tamaña negligencia corresponde a intereses de tenedores de la deuda externa. Si al Ecuador más bien le conviene que el precio del mercado disminuya para poder recomprar la deuda y para poder ahorrar y liberar recursos. Pero este señor pone que los bonos soberanos se pueden ejecutar, bonos que tenían que pagarse en el año 2022, se pueden ejecutar en función de la disminución del precio del mercado. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Es decir, si ustedes tienen una propiedad que vale 100 y disminuye el precio de la propiedad en 20, por tanto cae en 80, y viene alguien que le quiere pagar en 200, él prefiere venderla en 80. Está perjudicando al pueblo ecuatoriano y esto tiene que ser auditado, esto tiene que ser revisado, porque es evidente que este endeudamiento de Moreno y compañía y de la reestructuración que ya vamos a ver está beneficiando a alguien, y aquí alguien o algunos están ganando mucho dinero a costa del pueblo ecuatoriano. Pero veamos esto, para prepagar la deuda del gobierno de Moreno, entre enero y mayo, es decir, en plena crisis, redujo el presupuesto de educación y salud. Y miren, en educación, de 3.817 millones de dólares, lo disminuyó a 2.908 millones de dólares. Y en salud, entre enero y mayo del 2020, porque en los 3 años recuerden que había disminuido 36% en salud, pero en plena crisis, cuando se debía incrementar más bien el presupuesto de inversión en salud, disminuye de 3.067 millones a 2.852 millones. ¿Y para qué? Para pagar los 1.000 millones de dólares con el objetivo de que no le cobren los 2.400 millones. Para cubrir esta negligencia, para cubrir tamaña irresponsabilidad. Eso hizo el gobierno de Moreno. Perjudicar a la gente. Recordemos la renuncia de la ex ministra de Salud, que renuncia diciendo, y más bien denuncia diciendo, que nunca le asignaron los presupuestos para manejar la crisis. Y aquí están los resultados, la disminución en educación y la disminución en salud pública. Y ahora veamos la exitosa, entre comillas, evidentemente, renegociación que dice que ahorra 1.500 millones frente al valor nominal. En valor de mercado no hay descuento, en valor del mercado hay premio. Hicieron esto básica y fundamentalmente para incidir en el precio del mercado de los tenedores. El precio nominal de los bonos es de 17.375 millones. El precio en mercado estaba en 7.819 millones de dólares. Y en vez de recomprar para ahorrar, en vez de reestructurar a partir de esta realidad del precio del mercado, dicen, hemos ahorrado un 8%.
Y ahora, en vez de 17.000, ahora resulta 15.000, cuando hubiéramos podido tener una deuda y recomprarla en 7.819. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos entonces, mis queridos amigos, a la conclusión de la mentira, a la conclusión del engaño, a la conclusión que esta deuda del gobierno de Moreno y compañía han afectado no solo la dignidad de un pueblo, no solo la soberanía de un pueblo, sino también han incidido en que se incremente el valor de la deuda en términos del precio de mercado para que sean unos cuantos los que ganen a costa de nuestros pobres, a costa de nuestros informales, a costa de nuestra gente. Esta es la economía aritmética, esta es la economía sin rostro, y nosotros queremos y pretendemos ponerle rostro a la economía, porque así es la única forma que podamos salir adelante. Esto es lo que he querido demostrarles el día de hoy. Pero bueno, me he extendido, son 6:35 y tenemos que correr hasta las 7 hasta un poquito antes de las 7 de la noche. Le damos la bienvenida entonces a Wilmer Santa Cruz, coordinador de la Red de Maestros por la Revolución Educativa en el país. Wilmer, aquí he compartido algunos indicadores, aquí he compartido unas cifras. Entonces, la pregunta lógica de cajón es, ¿cuál es la situación de nuestros maestros y maestras? Bienvenido. Buenas noches, mi querido Carlos y mi estimado Luis Aguasaca también, que nos acompañan esta tarde y noche. En verdad, usted ha hecho una exposición sumamente clara y precisa de la realidad, de la verdad en el país, ¿no? De cómo un gobierno neoliberal que traicionó su plan de gobierno, traicionó al pueblo ecuatoriano, ha venido manejando la economía. Pero para tomar todas estas acciones, este gobierno neoliberal necesitaba apoderarse y tomarse de las instituciones del Estado. De ahí que una consulta inconstitucional le permitió el desinstitucionalizar al Estado, pero desinstitucionalizar para el pueblo. Pero sin embargo, él cooptar todos los poderes para realizar esto. Sin embargo, sí me quedan muchas preocupaciones, ¿no? ¿Porque es un gobierno de la mentira? Sí. ¿Es un gobierno mentiroso? Sí, es un gobierno mentiroso, ¿no? Tanta deuda, ¿y dónde está ese dinero? Porque, Carlos y ecuatorianos, si nosotros podemos analizar, no existe una sola obra de este gobierno neoliberal aquí en el país. Absolutamente, ni una sola obra. Y en complicidad de los grandes medios de comunicación. Es un gobierno que ha gobernado y ha trabajado para los grandes grupos económicos, los banqueros, grandes empresarios, importadores, pero no para el pueblo. Y con la complicidad de los grandes grupos de medios de comunicación. Pero también, para poder lograr hacer esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Proscribir al progresismo, proscribir a un proceso que venía en desarrollo y en avance en nuestro país. Y ahora, dando respuesta a lo que usted menciona, y justamente, yo sé decir, es un gobierno criminal. ¿Por qué razón? ¿Por qué recorte presupuestario a salud? ¿Qué es lo que costó? Miles de vidas, mi querido Carlos. Miles de vidas. Y eso el pueblo ecuatoriano no tiene que olvidar. Los ecuatorianos no debemos olvidar. Miles de compatriotas, de hermanos ecuatorianos murieron por ese recorte presupuestario en salud. El despido de médicos, la eliminación del convenio con especialistas médicos cubanos, la falta de dotación. Los compatriotas, los hermanos ecuatorianos, ahora estamos viviendo un recrudecimiento del COVID. Sin embargo, tenemos un ministro de salud que no vive en este país. Yo no sé en qué planeta vive, que dice que todo está normal. Además de que el manejo de la pandemia, según este nuevo ministro de salud, somos un referente para Latinoamérica. ¿Y qué sucede con educación? Si en salud nos cuesta vidas el recorte presupuestario, en educación es jugar con el presente y el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. En plena pandemia, recorte presupuestario de más de 900 millones, según denuncia del mismo ex viceministro, y solamente de un viceministerio, porque desconocemos del resto del ministerio
cuánto existe el descuento o el recorte presupuestario. Pero también, Carlos, debo denunciar, en plena pandemia, de una manera inhumana, el Ministerio de Educación desvincula docentes. Y como usted mencionaba, este gobierno son, pero hábiles para cambiar los términos o para romantizar ciertos términos, porque ya no dicen despidos, ahora dicen desvinculaciones. Ya no dice recorte presupuestario, dicen reprogramación presupuestaria, pero no tenemos las instituciones ni siquiera para un grifo de agua. Se dice desvinculaciones, nosotros decimos despidos. El resultado, tenemos maestros que están muriéndose de hambre, que no tienen trabajo. El recorte presupuestario en educación, ¿a qué equivale? 0 construcciones escolares. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, lo que ha hecho es eliminar el proyecto de las unidades educativas del milenio, que iba en beneficio de todos esos niños de las comunidades indígenas, de los sectores rurales, de los sectores afros, que fueron olvidados completamente por gobiernos anteriores. Este gobierno lo que hizo fue que esos son elefantes blancos y los dejó a un lado. Pero sí, reabrió escuelas unidocentes, escuelas unitarias, en donde es imposible que un docente esté a cargo de 6 grados para garantizar calidad educativa. Le hablo a un docente, Carlos, soy docente como 30 años de servicio y he trabajado algunos años en escuelas unidocentes. Es imposible garantizar calidad educativa. Un recorte presupuestario en educación quiere decir 0 mantenimiento, 0 textos, 0 uniformes, 0 desayuno escolar. ¿Y cómo garantizamos calidad educativa? Preparando a los docentes. Pero esos recortes presupuestarios también quiere decir 0 capacitaciones, 0 actualizaciones, 0 profesionalización docente, 0 maestrías gratuitas. Y a cambio de ello, ¿qué es lo que reciben los maestros, Carlos? Es indignante y preocupante. Estamos en pandemia, sí, no estuvimos preparados, correcto, estamos de acuerdo en aquello, pero entramos bajo modalidad de teletrabajo. Y resulta que los maestros somos los que sostenemos teletrabajo, porque los maestros con el sueldo, ese pequeño sueldo que tenemos, ese sueldo humilde que tenemos que pagar internet, megas, recargas, planes de teléfono, el consumo de luz, las computadoras, porque nuestros hogares se convirtieron en una mini institución educativa por esta modalidad, por la responsabilidad que tenemos los maestros en educar a nuestros niños y jóvenes. Pero además de ello, los pagos de nuestros salarios nos regresaron, nos retrocedieron, como en ese cuadro que usted nos acaba de indicar, Carlos, en donde esos gobiernos neoliberales se preocupaban más del pago de la deuda externa. En esos gobiernos neoliberales, a los maestros nos pagaban así como nos están pagando ahora. Hasta el 20 de julio cobramos recién junio. ¿Acaso los bancos, las cooperativas, las deudas nos esperan? Ellos no nos esperan. Los maestros también tenemos familias. Los maestros también necesitamos comprar alimento para alimentar a nuestros hijos. Necesitamos comprar medicinas, pero este retraso nos impide hacer esto. Y además de que nos pagan con retraso, viene el descuento del 8.33% al sueldo, que en categoría G de un docente de $817 quiere decir que se va a descontar alrededor de 65 a $68. Y Carlos, para dar la realidad de cómo este gobierno neoliberal maltrata a los docentes, ¿no? Y para que los ciudadanos, los ecuatorianos entiendan la dificultad que está atravesando, ¿quiénes son los encargados de formar y educar a sus hijos, a sus jóvenes, para construir una sociedad más justa y equitativa? Es la educación el camino. Y en la educación, las manos de los docentes. O sea... Así es, mi querido Wilmer. Si un docente... Así es, mi querido Wilmer. ¿Cómo entonces pretender mejorar la educación, fortalecer los modelos educativos, reforzarlos, cambiarlos para
mejor si se disminuye el presupuesto. Una última pregunta, una inquietud, Wilmer, y con esto terminamos porque el tiempo se nos va y todavía tengo a Luis Agualzaca. ¿Ustedes han presentado alguna denuncia por términos de inconstitucionalidad por la disminución del presupuesto en educación? Nosotros presentamos en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al decreto 1053. Pero presentamos esa demanda y además de eso pedimos a la Corte Constitucional que emita medidas cautelares para que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación suspendan los descuentos. Y así la Corte Constitucional también demuestre que no es una oficina de Carondelet. Sin embargo, nos ha demostrado de que la Corte Constitucional simplemente recibe órdenes del presidente Moreno y simplemente es una oficina de Carondelet, porque a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de los ecuatorianos, ante la violentación de nuestra Constitución, no da respuesta alguna. Gracias, Wilmer Santa Cruz, por estar con nosotros y por compartir con la ciudadanía esta indignación que no solo es tuya, no solo es de los maestros y maestras, es de todos y todas los ecuatorianos. Wilmer, un fuerte abrazo y ya seguiremos conversando sobre el tema de la educación pública que es fundamental para el futuro del Ecuador. Simón Bolívar decía, el camino hacia la equidad es la educación y no se equivocaba, pero este gobierno hace todo lo contrario a lo que la lógica, la racionalidad y la dignidad de un pueblo exige y requiere. Gracias, Wilmer. Bueno, nosotros vamos ahora con Luis. Un abrazo. Vamos con Luis Agualzaca, dirigente de la FEI, Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador. Luis Agualzaca, bienvenido. Buenos días, iba a decir, buenas noches. Luis, ¿cómo está el pueblo y nacionalidades indígenas frente a este proceso electoral? Porque se dice que tan solo el pueblo y nacionalidades indígenas apoyan básicamente a los precandidatos de la CONAIE que hay con el progresismo, porque el progresismo está también en esta unión por la esperanza, donde tiene que fortalecer esta visión de desarrollo. Bienvenido, Luis Agualzaca. Gracias, Carlos. Primero, agradecer por el espacio. Segundo, exposición, Carlos, porque eso es lo que abre los ojos a los ecuatorianos sobre esta realidad, sobre esta mentira. Gracias, mi hermano. Al sector indígena, esto va a abrir los ojos nuevamente y tomar confianza realmente al progresismo para continuar con el desarrollo que se había soñado hace 10 años. Entonces, un tema fundamental, Carlos, el nivel de odio está bajando. El nivel de odio que generó los medios de comunicación, que generó algunos dirigentes, que generó por redes sociales, que generaron de esta forma. Entonces, este nivel de odio se empieza a bajar. De esta forma tenemos que bajarle, demostrando con datos reales, porque los números no mienten, ¿sí? Pero es fácil de mentir con este gobierno neoliberal que han hecho todas las mentiras, tanto endeudamiento, pero nada de desarrollo para el pueblo. El sector indígena en sí, ahorita en estos momentos está pasando momentos complicados por el COVID, momentos complicados por el aislamiento que se ha dado por obligación. El tema de la leche, por ejemplo, es un problema bien grande ahorita en el país. Está llegando hasta 20, 25 centavos el litro de leche. Son temas que la gente, sobrevivencia de ellos con esto, es un tema que hay que ir evacuando, hay que ir creando políticas públicas. Realmente, impulso que usted habla de la asociatividad, que hay que generar esto para entrar al tema de la competencia. Este es uno de los problemas de los pueblos indígenas en este momento, el tema ya del proceso electoral. Sí, o sea, hay grupos que siempre representan a un sector, pero la gran mayoría de los pueblos indígenas reconocen, ¿sí? Dan el valor a lo que se hizo. Por supuesto que hay muchas cosas que corregir, por supuesto que sí. Por ejemplo, en las escuelas de Milenio faltó agregar más detalles. Si tú haces un centro de operación para dar mayor servicio de calidad en la educación, claro, pero los complementarios, por ejemplo, la vialidad, el tema de los buses escolares, todo eso hay que complementar. Y eso era el objetivo de hacer con este gobierno inepto que realmente se vendió a la derecha y ahora están las consecuencias que hemos retrocedido totalmente en el país.
Y, ¿Y por qué no? Los pueblos indígenas en sí siempre hemos estado en el tema del progresismo. Los pueblos indígenas siempre nosotros hemos dicho, nosotros no necesitamos mendicidad, nosotros necesitamos es oportunidad de desarrollo. Entonces, Carlos, en las políticas públicas que se va a ir generando, sí nos interesaría un poco más el tema del agro, ¿no? Realmente tomar la batuta del agro, dar el valor agregado al agro, ¿no es cierto? La industrialización correspondiente y además contar con los profesionales en los territorios. Carlos, sería muy importante, a más del trabajo que se haga con el equipo del gobierno, con el equipo netamente definido en el tema de territorios, pero sí que se invite a los nuevos profesionales de los pueblos nacionalidades, de los pueblos afroecuatorianos, de los pueblos montubios, que inviten en los territorios para que hagan un aporte correspondiente. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, muchos de los profesionales que ahora ya hay esa oportunidad, ya hay ese espacio de que se han preparado gente, pero necesitan espacios para generar, necesitan espacios netamente para ir formando, para ir capacitando, para ir haciendo políticas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas que planteaba. Y el segundo, Carlos, sí nos gustaría que el tema en los territorios realmente se impulse, ¿no es cierto?, el tema de las alianzas estratégicas entre las provincias. Por ejemplo, yo pongo ahí un ejemplo, el tema del calzado de Quizapinche, de Ambato, y los calzados de Huano. Entonces para empezar a la exportación, tenemos que mejorar la industria local, alianzas netamente territoriales. Entonces son temas que tenemos que topar, tenemos que entrar un poco más adentro al desarrollo realmente de los territorios, al desarrollo local que nosotros siempre hemos venido impulsando. Entonces, como vuelvo y repito, los pueblos indígenas no necesitamos mendicidad, no necesitamos que nos regale. Nosotros ahora lo que sugerimos es oportunidades que nos generen políticas públicas que realmente construyan, que nosotros podamos ser parte del desarrollo. Eso es, estimado Carlos. Gracias, Luis. Y a ti te consta que hemos venido trabajando, hemos venido conversando, hemos venido escuchándolos y hemos venido haciendo una construcción conjunta. Vamos a recuperar el agro, vamos a recuperar la ruralidad, vamos a trabajar en la educación intercultural, en la etnoeducación, vamos a asegurar que exista un programa para que los distintos pueblos ancestrales, pueblos y nacionalidades tengan sus propios profesionales en territorio y no que vengan extraños que no conocen ni la cultura. Y les ratifico, mi querido Luis, tal como la semana pasada lo hice con los pueblos afrodescendientes, ustedes serán parte importante del gobierno ciudadano y si yo soy candidato y soy presidente de la República, estarán conmigo y yo con ustedes y desde la presidencia nos encargaremos junto con ustedes para que con ustedes dirijamos esto, la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Luis Agualzaca, muchas gracias por estar con nosotros. Te envío un fuerte abrazo, hermano querido, a ti y a toda la comunidad con quienes nos hemos venido reuniendo ya por varias ocasiones. Un fuerte abrazo, Lucho. Muchas gracias, Carlos, y suerte. Seguimos en la revolución. Así es, seguimos. Bueno, tenemos que cerrar rapidito porque ya aquí el equipo está asustado, dicen que lo van a meter preso porque ya viene el toque de queda, así que a correr, imagínense a mí corriendo. Pero bueno, hago de todo aquí. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Recuerden algo, mientras el gobierno de Moreno se jactaba de una renegociación exitosa y que como yo les he demostrado, incide en incremento del precio de mercado, el gobierno de Correa, el gobierno de Rafael, le ahorró al pueblo ecuatoriano entre el 65 y el 70%, porque recompró esa deuda en esos niveles de descuento. Y mientras el otro renegocia para que la deuda tenga un premio. Esa es la diferencia entre un modelo progresista, entre un modelo que gobierna para la gente y un gobierno neoliberal concentrador de riqueza, que le interesa solo la economía aritmética de suma y resta y multiplicación para pocos de ellos, en desmedro del pueblo ecuatoriano. Ustedes tienen la respuesta. Una economía con rostro, una oportunidad para reivindicar sus derechos. Tenemos que salir de esta crisis, pero se sale de la crisis con dignidad. La libertad es como la vida,
Tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.